Hola, el día de hoy vamos a continuar con el capítulo 5, ya habiendo definido y teniendo por conocimiento lo que era un ácido débil, ¿no? Solo para un rápido recordatorio, podemos definir un ácido débil como este ácido que podía ceder un solo protón, en el caso de un ácido monobásico. Y este a su vez generaba un equilibrio, ¿no? Presente en el ácido en el agua, generaba el equilibrio, nos formaba el ion negativo del ácido y los iones hidróneo. Y es que dentro de lo que hemos aprendido en el capítulo 5, vimos cuánto de el ácido originalmente pasa a formar los iones hidróneo. Y eso habíamos visto como nuestro proceso de disociación, ¿no? Y para recordar que un ácido débil, su disociación siempre es parcial, no es total. Y ahí tenemos las ecuaciones que nos van mostrando, aquí tenemos las ecuaciones que nos van mostrando el equilibrio cuando tenemos un sistema con agua, ¿no? El ácido en presencia de agua nos forma el ion respectivo que hemos dicho, más los iones hidróneo. Y no hay que olvidar que también dentro del equilibrio existe el proceso de autoprotólisis del agua, donde agua más agua nos está generando iones oxidrilo y iones hidróneo. Entonces, si queremos expresar o conocer en todo caso la concentración de iones hidróneo de un ácido débil, este va a estar en función siempre de la concentración y la constante de acidez. ¿Por qué? Porque lo usual es que esta constante de acidez ya es conocida. Hemos visto que se puede encontrar en tablas e incluso podemos calcular este valor cuando es distinta de una cierta temperatura. Entonces, como es conocido también el valor de Kw de la constante de autoprotólisis del agua, entonces ambos valores son conocidos. Entonces, ¿qué va a ocurrir con las otras concentraciones? ¿Qué ocurre con la concentración de iones hidróneo, con la concentración de iones oxidrilo? ¿Cuánto ha quedado de ácido sin disociar? ¿Y cuánto se está formando de esta especie negativa, ¿no? De la base conjugada de nuestro ácido. Esa es la pregunta del día de hoy, que nos vamos a dedicar a resolverla y vamos a aprender cómo calcularla. Entonces, para ello necesitamos hacer un balance de masa para A, donde sabemos que la concentración analítica va a ser lo que queda del ácido disociado más la formación de la base conjugada del ácido, ¿no? Entonces esa va a ser nuestra ecuación 1. Por otro lado tenemos las relaciones de equilibrio que muestra la constante de acidez y la constante de autoprotólisis del agua, ¿no? Entonces, expresando nuestras constantes tenemos la ecuación 2 y 3. Y por otro lado, como ya somos expertos en el tema de balance de carga, podemos expresar, ¿no? Todo lo que es positivo al lado izquierdo, todo lo negativo al lado derecho. Y eso nos genera esta ecuación. Entonces, lo que podemos hacer ahora es buscar una expresión para la concentración de iones hidróneo en base a toda esta información, ¿no? Ojo que al tener la concentración de iones hidróneo podemos determinar el pH. Entonces vamos a encontrar el pH en función de la concentración inicial del ácido, la constante de acidez y el valor de la constante W, que sabemos que es del proceso de autoprotólisis. Y vamos a trabajar con un poco de matemáticas, despejando algunos valores y reemplazando unos a otros, ¿no? De 1 y 2 podemos despejar y armamos las ecuaciones 5 y 6. Usando la ecuación 3, podemos despejar los iones oxidrilo y vamos a tener la ecuación 7. Y si reemplazamos las ecuaciones 6 y 7 en la ecuación 4, en la ecuación de balance de carga, vamos a tener nuestra expresión número 8, donde sí, podemos observar la concentración de iones hidróneo, que está en función de la constante de acidez y también de la constante de autoprotólisis del agua. Entonces, en cierto modo, hemos llegado a encontrar la ecuación que estábamos buscando en términos de estos valores conocidos. Pero, ¿qué ocurre? Ocurre que cuando queremos despejar la concentración de iones hidróneo, la ecuación que nos queda es una ecuación del tipo, fíjense, cúbica.
Entonces tenemos la concentración de iones hidronio, pero está elevado al cubo, cuadrado. Aquí no tenemos ningún exponente y finalmente sin el valor, ¿no?, de la concentración de hidronio. Entonces esta ecuación cúbica es para la disociación de un ácido débil y la disociación del agua, ¿no? Para no olvidar que es solo un ion hidronio que se está formando, ¿no? O bien si pensamos, el ácido solo va a poder donar un protón, solo un protón, no olvidemos aquello. Para resolver, obviamente, podemos recurrir a métodos numéricos y utilizar calculadoras. Podemos usar calculadoras avanzadas que nos van a botar el valor de cuánto sale el valor de la concentración de iones de hidronio. O bien, solo cuando el ácido está extremadamente diluido, podríamos mirar. O bien cuando la constante de acidez tiene un valor muy pequeño, podríamos ver esta ecuación, cómo se podría modificar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si es la ecuación cúbica, obviamente la solución van a ser 3 valores de iones hidronio. Si son 3 valores de iones hidronio, entonces habrá que cuidar, ¿no? Si es negativo, de entrada deberíamos descartarlo, ¿verdad? No podríamos tener la formación de iones hidronio como un número negativo. Ahora, si tenemos 2 valores positivos, ¿cuál va a ser nuestro criterio? Nuestro criterio base, obviamente, es que este valor no puede ser mayor a la concentración analítica, ¿no? Es para pensar en un ejemplo, ¿no? Si tenemos en un frutero 8 manzanas, no me puedo comer una docena de manzanas, ¿verdad? Lo máximo que podré comer serán las 8. Y en todo caso, 8 es nuestro tope. Y de ahí podré decir, ¿no? Me puedo comer 7, 6 o 1, etcétera, ¿no? Pero vamos a tener como límite el valor de la concentración analítica, el Ca. Entonces, para evaluar el resultado, miraremos y diremos, una vez resuelto el sistema a través de la calculadora, los 3 valores. El número negativo, descartamos. Número positivo, excelente. Miramos. Es menor que la concentración analítica. Si es mayor, descartado. Y si es menor, finalmente con ese valor nos quedamos. Entonces, podríamos tal vez ver si podríamos reducir esta expresión. Esta ecuación cúbica, tal vez pasarla a una ecuación cuadrática. Y una ecuación cuadrática sabemos que podemos resolverla bajo la ecuación general, ¿no? Entonces, podemos asumir algo, y esta primera aproximación para reducir nuestros términos es que la concentración de iones oxidrilo sea menor al 5% de los iones hidronio, ¿no? Lo que está encerrado en recuadro. Entonces, vamos a tratar de encontrar la concentración de iones hidronio, pero asumiendo algunos criterios. Y nuestra primera aproximación va a ser esta suposición, pensando que los iones oxidrilo es menor al 5% de los iones hidronio. Al hacer aquello, fíjense que esta diferencia, si esto es más pequeño, OH es menor que H, entonces su contribución no le va a afectar a esta diferencia y al final simplemente este valor que es muy grande comparado a algo menos, pensando solo por darme un número aleatorio, 1000 menos 1, me va a dar 999, que redondeado sigue siendo 1000, ¿verdad? Entonces, asumamos que este valor de iones oxidrilo es muy pequeño. Entonces, nuestro balance de carga se va a modificar, obviamente bajo el mismo criterio que hemos visto. Y nuestra ecuación, cuando la planteemos, va a ser del estilo cuadrático. Simplemente vamos a tener una ecuación donde ya es cuadrática. Fíjense que ha desaparecido el término cúbico y ahora estamos hablando de una ecuación cuadrática. Esta ecuación cuadrática hemos dicho que podemos usar la ecuación general, ¿verdad? Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Si pensamos en aquello, ¿cuánto vale a? A vale 1. B, ¿cuánto vale? Vale k. Y c está aquí el valor, ¿verdad? Que es todo esto. Entonces, cuando hacemos aquello, fíjense que obviamente aquí en la resolución era más, menos. Pero obviamente no podemos tener menos, menos, al final nos va a dar un valor negativo. Y como habíamos mencionado antes, no podemos obtener una concentración de iones hidronio negativa.
Entonces, no olviden aquello. Cuando tengamos la resolución de nuestra ecuación, ya puede ser cúbica o cuadrática o incluso la simple, no puede darnos un valor de concentración de iones hidrógeno negativo. ¿Por qué? Porque estamos formando, nunca se va a consumir, ¿sí? Entonces, bajo esa recomendación, podemos ver si realmente nuestra suposición es correcta, ¿no? Entonces, nuestra suposición que hemos planteado, decíamos que la concentración de iones oxidrilo debía ser menor al 5% de la concentración de iones hidrógeno. Entonces, por lo tanto, requerimos hacer aquello, ¿no? Confirmar que realmente esa concentración que hemos supuesto es la correcta. Y obviamente lo que podemos hacer es ver y confirmar que ese valor va a ser el menor al 5%. Y para ello, obviamente, con el valor que hemos calculado de la concentración de iones hidrógeno, vamos a reemplazar con el valor de Kw y vamos a poder encontrar, ¿sí? Entonces, ahí está nuestra gran ventaja, ¿verdad? Que podemos prácticamente corroborar si nuestra suposición es correcta. Entonces, para cuando vayamos a utilizar la ecuación previa que hemos dicho, esta ecuación cuadrática, sí o sí necesitamos verificar que este valor, una vez que hemos calculado la nueva concentración de iones hidrógeno, Kw sobre ese valor, debe ser menor al 5%. Si así fuera, estamos en business. Realmente ya tenemos nuestro valor estimado correcto. Ahora, puede haber otra aproximación y es pensar que la concentración de iones hidrógeno es menor al 5% de la concentración analítica. ¿Eso qué implica? Implica obviamente que la diferencia que teníamos acá de Ca menos la concentración de hidrógeno, si es tan pequeña, entonces por lo tanto, simplemente el que gana es Ca, lo mismo que hace un rato, ¿no? 1000 menos 1, 999, entonces por lo tanto es muy cercano a 1000, ¿sí? Entonces al resolver aquello, esta ecuación, fíjense en qué se ha vuelto. Se ha vuelto en una ecuación sencilla, donde es la raíz cuadrada del valor de K por Ca. Y puede haber un caso bastante especial, y es que si la concentración de A es muy grande con respecto a la constante de acidez, y esta constante de acidez es menor al 5% de la concentración de iones hidrógeno, nuestro término, fíjense de acá que teníamos la sumatoria de iones hidrógeno más la constante de acidez, simplemente va a ser igual a la concentración de iones hidrógeno. A reemplazar, fíjense que aquí llegamos a una respuesta donde dice la raíz cuadrada de K por Ca más Kw. Pero esto es bajo circunstancias especiales. Lo vamos a ver mejor cuando aparezcan los mismos ejemplos y puede ser mucho más ilustrativo. Muchas veces hemos dicho que el valor de K aparece ya en tablas, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, este valor de K por Ca sería conocido en nuestra, aquí, por ejemplo, ¿no? Incluso acá, Kw es un valor conocido, ¿no? 1 por 10 a la menos 14, ¿sí? Solo para refrescar la memoria. Entonces, ¿qué ocurre? Que algunas veces, cuando se trata de un ácido completamente nuevo, quizás estamos estudiando un componente, pensemos en un nuevo ácido orgánico, tal vez hemos hecho un cierto proceso de fermentación y vemos que hay un ácido o una mezcla. Entonces, y hemos separado uno de los ácidos y queremos conocer cuál es el valor de K. Se podría utilizar esta expresión, ¿no? Esto ya es como una aplicación muy práctica, ¿no? Algo que se podría utilizar es medir el valor de pH y obviamente hacer la regresión lineal conociendo las concentraciones de iones hidrógeno y de iones oxidrilo mediante una titulación, ¿no? Como sabemos, un cierto valor inicial, entonces podríamos estimar aquello. Esto simplemente, como les decía, es una aplicación práctica, ¿no? No lo vamos a ver como ejercicio, pero sí mencionarlo como algo aplicativo. Veamos un ejemplo de lo que hemos aprendido. Por ejemplo, dice, calcula la concentración de iones hidrógeno de una solución de ácido acético 5 por 10 a la menos 3. Nos está dando la concentración, Ca, ¿verdad? La constante de disociación de este ácido,
K, ¿no? Ahí está la constante de acidez, es 1.9 por 10 a la menos 5. Entonces, ¿qué información nos está dando? Está dando el valor de Ka y el valor de Ca. Y nos pide que calculemos la concentración de iones hidronio. ¿Cuál va a ser nuestra primera estimación? Lo que hemos aprendido, ¿no? La forma más fácil de poder calcular la concentración de iones hidronio va a ser la raíz cuadrada de K por Ca. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Reemplazamos, tomamos el valor de Ka, 1.9 por 10 a la menos 5, por Ca, que sería la concentración que nos han dado, 5 por 10 a la menos 3, ¿no? Hay que corregir ahí el valor de menos 3, ¿no? Fíjense que aquí hay un error de typeo. Cuando hacemos aquello, fíjense que nos sale un valor de 3.08 por 10 a la menos 4. Entonces, ese es el valor de concentración de iones hidronio, pero, ojo, hemos asumido que la concentración de iones hidronio era menor al 5% de la concentración de Ca, ¿sí? ¿Eso qué implica? Que cuando corroboramos, está bien. Perdón, no está bien, ¿no? Fíjense, 3.08 no es menor a 2.5. Entonces, por lo tanto, requerimos ver el siguiente nivel. El siguiente nivel era la ecuación cuadrática y la ecuación cuadrática estaba resuelta bajo este criterio, ¿no? Entonces, vamos a reemplazar. ¿Por qué? Porque tenemos el valor de Ka, tenemos la concentración de A. Entonces, vamos a reemplazar en aquello. Y vamos a encontrar la concentración de iones hidronio. Y fíjense que sale 2.9 por 10 a la menos 4. Eso siempre y cuando va a funcionar cuando la concentración de OH sea menor al 5% de la concentración de iones hidronio. Comprobamos, verificamos si se da aquello. Y cuando miramos, sí, se da. Ya que cumple esta condición, fíjense que es 2.35 por 10 a la menos 11 es menor a 1.5 por 10 a la menos 5. ¿Cuánto es la diferencia? 10 a la 6, 1.000.000 de veces más pequeño. Entonces, de lleno que cumple nuestra verificación. Entonces, estamos felices con este valor de la concentración de iones hidronio. Este valor es el que corresponde, es el que debemos seleccionar como resultado final. Entonces, ya tenemos la concentración de iones hidronio en nuestro sistema, ¿sí? Básicamente es eso. Para que quede más clara la idea, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. El ejemplo 5.6. Fíjense que la concentración de iones hidronio de una solución, dice, es 1 por 10 a la menos 4 y nos da la concentración, perdón, la constante de acidez 4 por 10 a la menos 10. Cuando miramos, es bastante pequeño el valor de la constante de acidez, K. Entonces, nuestra primera intención, ya saben, de memoria. Nuestra primera intención, raíz cuadrada de K por Ca. Y si miramos esta condición, ¿no? Que la concentración de iones hidronio sea menor al 5% de la de Ca. Y obviamente cuando hemos calculado, menos 7 es menor que menos 6, ¿sí? Muy bien, pero ocurre que la constante de acidez es menor al 5% de la concentración de iones hidronio, ¿no? Ambos se cumplen, ¿no? Pero resulta que al ser bastante diluido, fíjense qué ocurre. La constante de acidez es muy pequeña. Entonces, al ser muy pequeña la constante de acidez, probablemente la concentración de iones hidronio correspondiente al agua puede ser considerada. Entonces, necesitamos probar la otra ecuación, que va a ser K por Ca más Kw, ¿sí? Fíjense que es el mismo término de aquí arriba, pero dentro de la raíz hay que sumar el valor de Kw. Y calculamos, y al calcularse tenemos el valor oficial. ¿Qué nos deja de moraleja este ejercicio? Nos deja que si queremos hacer cálculos de este estilo, debemos cuidar de mirar también el valor de K, de la constante de acidez. Si este valor de constante de acidez es bastante pequeño, mucho cuidado. Habrá que ver esta nueva forma de resolver, ¿no? Donde hay que incluir el valor de Kw, ¿sí? Podemos ver otro ejemplo, el ejemplo 5.7, donde dice calcule la concentración de iones hidronio. Nos da la concentración, 2.6 por 10 a la menos 12, nos da el valor de constante de K, ¿verdad? Y también nos da el valor de Kw. Eso implica que probablemente haya sido distinto a 25 grados centígrados. ¿Por qué? Porque habíamos aprendido, ¿no? A 25 grados centígrados, 1 por 10 a la menos 14. Pero este es 1.4, entonces eso implica que ha sido distinto, ¿no? Entonces, el cloruro de amonio obviamente nos genera iones amonio. Y estos iones amonio nos generan los iones hidronio.
Y es por eso que pensamos en hacer nuestro primer cálculo, la vieja y confiable. Raíz cuadrada de K por CA. ¿Tenemos el valor de K? Sí, correcto. Ahí está. Y tenemos la concentración. Reemplazamos con la concentración. Y vemos, como siempre, si es que cumple o no cumple las desigualdades, ¿no? Entonces, hay que mirar si cumple o no las desigualdades. Cuando miramos las desigualdades, la concentración de iones hidróneo es menor al 5% del Ca. Fijémonos que el valor es 10 a la menos 6 es menor que 10 a la menos 3, cumple. ¿Qué tal con esta otra? De K sea menor al 5% de la concentración de iones hidróneo. Menos 10 a la menos 7, cumple. Entonces, al cumplir aquello, podríamos decir que está resuelto. Sin embargo, podríamos probar y ver qué pasa en la presencia de... Fíjense que el valor de K, vamos a volver atrás. El valor de K hemos dicho que es muy pequeño. Y hace un momento, al ver que el valor de K es muy pequeño, habíamos considerado el aporte del agua. Y cuando miramos el aporte del agua, que está expresado más KB doble, el valor que calculamos es 3.82 por 10 a la menos 6. Y el valor que habíamos calculado en un inicio, a través de nuestra primera intención, la clásica, 3.82 por 10 a la menos 6, la clásica de Ka por Ca, es básicamente lo mismo. Su aporte, entonces, de este término de KB doble es mínimo. Es insignificante, ¿no? Entonces, es despreciable en este caso. Entonces, de moraleja, ¿qué nos deja? Resumiendo, nos dice que cada vez que tengamos estos sistemas, nuestra primera intención va a ser raíz cuadrada de K por Ca. Y verificamos. Si esta verificación no fuera dada como positiva, requeríamos ir a nuestra ecuación cuadrática. Y verificamos si se da o no se da esta desigualdad. Si es que se da, no tenemos problema y hemos terminado con la resolución. Si no se diera, que son muy pocas las situaciones, tendríamos que ir a la ecuación cúbica y resolver el sistema a través de la ecuación cúbica. Bueno, otro de los detalles que hemos aprendido es que cuando este valor de K es muy pequeño, hay que considerar el aporte del agua. Y este aporte está aquí, ¿no? En la raíz cuadrada de K por Ca más KB doble. Entonces, debemos ser muy cuidadosos. Cada vez que tengamos este tipo de ejercicios, partimos de esto, verificamos si la verificación es correcta. Si vemos que es un valor pequeño, podemos incluir el valor de KB doble. Y podemos comparar como lo hemos hecho en el último ejercicio, donde su aporte era mínimo. Ahora, según lo que hemos aprendido, podemos usar y ver qué ocurre cuando tenemos una base. Y para ello vamos a mirar bajo el mismo criterio, ¿no? La base en presencia de agua forma el ácido conjugado más la base conjugada. Y en este caso son los iones oxidrilo y por lo tanto va a tener un valor de KB. Agua más agua, como siempre, los iones hidróneo más los iones oxidrilo con su respectivo KB doble. De forma similar a lo que habíamos hecho hace un momento, podemos plantear el balance de masa para B, las relaciones de equilibrio tanto para B como para el agua y finalmente el balance de carga. Y podemos ir reemplazando como habíamos aprendido, ¿verdad? Vamos despejando y vamos reemplazando. 11 y 12 podríamos tranquilamente ir reemplazando y despejando en todo caso, encontrar 15 y 16. Y despejar de la ecuación 13, encontramos la ecuación 17, reemplazamos 16 y 17 en 14 y tenemos esta ecuación 18. Fíjense qué ocurre. Ocurre un caso similar que lo que hemos visto hace un momento. Si bien hemos visto en ácidos, esto era la concentración de iones hidróneo, ahora vamos a tener la concentración de iones oxidrilo. De forma igual cúbica. Entonces, extrapolamos lo que hemos aprendido, ¿no? Si tenemos una calculadora poderosa y buena que podemos incluir los valores directamente de los presentes acá, como KB doble, CB, KB, vamos a rechazar si el valor de KB doble si el valor de OH es negativo. Y obviamente el valor de OH nunca puede ser mayor al valor de CB, ¿sí? Esos cuidados hay que tener.
Podemos hacer las mismas suposiciones que yo les dejo de tarea, que lo revisen, que lo vean. Pero fíjense qué ocurre. Ocurre que OH para calcular es muy similar en el sentido de que podemos calcular a través de KB por CB, que es prácticamente a lo que hemos aprendido. Antes era K por CA. Ahora en base va a ser KB por CB. De nuevo, si KB es muy pequeño, es muy próximo a KB doble, entonces por lo tanto influye, ¿no? Hemos dicho si es muy diluido, en el sentido de KB es muy pequeño, entonces hay que considerarlo. Y si no, tenemos la ecuación cuadrática, ¿sí? Entonces, básicamente es un primo hermano de lo que hemos aprendido hace un momento. Entonces, vamos a pasar a mirar la parte de aplicación de esto, ¿no? Cómo se aplica ya en ejercicios. Pero fíjense que de lo que hemos aprendido de ácidos es lo mismo en base, ¿no? Si teníamos antes Ka, ahora es Kb. Si teníamos Ca, ahora es Cb. Entonces, como ya hemos aprendido de ácidos, podemos usar toda esa información para poder aplicar en bases. Entonces, vamos a continuar en el siguiente video viendo algunos ejemplos para cuando tenemos soluciones básicas. Y ojo, que solo se está generando un ion oxidrilo, ¿no? Entonces, a continuación, en el siguiente video, vamos a ver los diferentes ejemplos.